Vamos a también tener la lectura bíblica. Vamos a leer 1 de Pedro. 1 de Pedro 2, 1, 2. La palabra del Señor nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, hasta aquí la lectura y vamos a dar pase al pastor. Una vez más, muy buenos días con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas. Un saludo especial también para los que se conectan a través de las redes sociales. Un saludo de parte de la Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Damos gracias a Dios. Estamos empezando un nuevo año, primer culto del año. Este domingo es muy especial, hemos tenido la Santa Cena y queremos empezar bien. Y estamos empezando una nueva serie, un llamado a seguir creciendo. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Y cuando estoy hablando de seguir creciendo, no estoy hablando de un asunto solamente de crecer físicamente. Algunos ya no podemos más crecer. Pero lo que estamos hablando es de un crecimiento espiritual, de poder crecer. Y podamos crecer. Este año podamos no estancarnos, sino crecer en las cosas espirituales. Entonces, un llamado a seguir creciendo, principios esenciales para madurar espiritualmente en este año 2026. Entonces, estas semanas de enero vamos a estar viendo esta serie. Hoy vamos a empezar acerca de crecer en el estudio de la palabra de Dios, en la Biblia. Y vamos a orar antes de continuar entonces. Oh Señor, gracias por el día de hoy, este primer domingo de este año. Y queremos empezar bien. Y queremos, oh Señor, crecer. Tú nos llamas a seguir creciendo. Padre, queremos aprender esos principios esenciales para poder madurar, crecer espiritualmente, Señor. Oh Dios, que este año sea de mayor bendición que el año que pasó también. Oh Dios, dejamos ese tiempo para que tú, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, nos hables y podamos, oh Señor, conocer más de tu palabra y atesorarlo en nuestro corazón. Oh Señor, háblanos de esa manera especial como tú sabes hacerlo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué estamos empezando con esta nueva serie? Muchos creyentes hoy en día se han dejado llevar por enseñanzas diversas, ¿no? Lo vemos es por internet o amigos, familiares los han llevado a algún lugar y son llevados por enseñanzas diversas, enseñanzas que prometen poder, energía sobrenatural o un conocimiento oculto y especial, o prometen éxito sin tener que pasar por el proceso de crecimiento, ¿no? Algunos quieren el éxito que sea inmediato y sin proceso de crecimiento que se debe dar para poder alcanzar la madurez cristiana. No olvides que Dios quiere que tú, yo y todo cristiano alcance la madurez espiritual. Dios quiere eso, que podamos crecer, madurar cada día, cada año podamos madurar. No seamos como cuando recién nos hemos convertido. Recién ahí tener ese nuevo nacimiento y bebés espirituales. El Señor quiere que podamos crecer. Recuerda lo que dice 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Muy bien. Crecer. Dice, crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer. Estamos hablando de un crecimiento espiritual. Y esto sea para la gloria de Dios,
y hasta el final de los tiempos. Tenemos que crecer. Por esto estamos compartiendo esta nueva serie entonces en este año 2026, porque queremos crecer, poder desarrollarnos, que podamos conocer más del Señor, para que podamos aquí ser de bendición, que podamos ser usados por Dios, para que no tengamos que equivocarnos con ideas erróneas acerca de la madurez espiritual, para que no estemos atrapados en un estancamiento espiritual. Dios no quiere que nos quedemos estancados, sino que avancemos, que podamos servirle al Señor como verdaderos siervos para su gloria. Hoy entonces vamos a ver, crezcamos en el estudio de la Biblia. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra sociedad está orientada hacia la diversión y hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que compiten con el estudiar la palabra de Dios, que nos quitan el tiempo. Videojuegos, ¿no? Ahora hay juegos no solo en computadoras, sino en los celulares, y ahí te quita el tiempo, ¿no? Donde como cristianos deberíamos estar estudiando la palabra de Dios y a veces a veces nos falta tiempo, y el tiempo libre, ¿en qué lo usamos? A veces en los juegos, series de televisión, ahora hay esto de Netflix y otros más, Disney Channel, encajas en series y estás horas y horas, ¿y cuánto le dedicas a la palabra de Dios? O las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, estás viendo videos en el Facebook, YouTube, o los de TikTok, ¿no? Uno y otro estás viendo. ¿Cuánto tiempo inviertes? Ahora en los celulares hay una parte que tú puedes ver estadísticas en qué inviertes y cuánto tiempo has estado en el celular. Sería bueno que tú revises y te des cuenta de cuánto tiempo estás en el celular y en qué aplicaciones estás, en qué estás gastando el tiempo. Te vas a dar cuenta que a veces de repente 2 horas, 3 horas en algo que al final no ha sido edificante. Entonces, el mundo nos ofrece cosas para distraernos, pero lo lamentable es que a veces nos distrae para no estudiar la palabra de Dios, para no dedicarnos a buscarle al Señor. Y es lo que es vital para nosotros, el de poder estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la revelación final y completa y autoritativa de Dios para con el hombre. Es nuestra guía para la vida. Cuando la Biblia habla, es Dios el que lo hace. Por eso decimos palabra de Dios. Es la palabra de Dios, porque Dios nos está hablando a través de la Biblia. Dios ha permitido que sea escrito y podamos tener acceso y poderla leer. ¿Cuántos han traído ahí la palabra de Dios, su Biblia? A ver, pero levanten la Biblia, a ver. Ya. Bueno, vale también el celular porque ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántos lo tiene? Bueno. Es importante el de poder tener la palabra de Dios, llevarla, la palabra de Dios, pero no solo llevarla, tenemos que leerla, estudiarla. Cada día debemos leer, estudiar la palabra de Dios. Las escrituras requieren nuestro estudio cuidadoso y diligente. Si es nuestra guía para la vida, debemos aprender lo que dice, comprendiendo el significado de sus palabras. O sea, si es la guía, tenemos que estudiarla, comprenderla y tratando de entender cada palabra que dice. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿para qué debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que estudiar? ¿Para qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que debemos estudiar la Biblia? Lo primero está en el versículo en el pasaje que se ha leído. Para el crecimiento en la fe.
para poder crecer espiritualmente. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. El texto bíblico nos habla crecer, de la palabra crecer. Está relacionado con el crecimiento desde que nacemos espiritualmente. Cuando uno ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ahí hemos tenido nuestro nacimiento espiritual, una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida. Allí bebés espirituales. Ahí ha sido nuestro nacimiento, nuestro nacimiento, y ahí crecemos, empieza nuestro crecimiento espiritual. Esto implica que tenemos que crecer espiritualmente, porque Dios no quiere que nos quedemos siempre bebés espirituales, así como nosotros. O sea, hemos nacido, hemos sido bebés, pero pasan los años, ya dejamos de ser bebé. Niño, pasamos a ser adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Adulto mayor. Hay un proceso de crecimiento. Entonces no podemos quedarnos estancados. Igual, en la vida espiritual tenemos que crecer. Si no nos alimentamos debidamente, no vamos a crecer. Si un bebé no se alimenta como debe ser, ¿qué pasa? Si no se alimenta, no se le da la leche, sus alimentos, ¿qué va a pasar? O si le das un alimento muy, como se dice, muy tela, ¿qué va a pasar? No se va a desarrollar, rápidamente se va a enfermar, no va a madurar, desnutrido. Y igual pasa con la vida espiritual. Si no nos alimentamos, no vamos a madurar. El cristiano crece espiritualmente alimentándose ¿de qué? ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro alimento? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual para poder crecer. O sea, este año 2026 queremos crecer espiritualmente, que Dios nos utilice, tengo que alimentarme. ¿Y cuál es mi alimento fundamental? La palabra de Dios, la Biblia. Nos dice Mateo 4:4, cuando Jesús estaba siendo tentado ante Satanás y le dijo, convierta estas piedras en pan, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el alimento principal? Aquí lo está relacionando con el pan. Y dice, no solo, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, no solo vivirá de pan el hombre, sino de ¿qué? El pan espiritual, que es la palabra de Dios, es nuestro alimento. Pedro hace la referencia del alimento fundamental. Un niño, cuando recién nace, no come carne, ¿no? De frente. ¿Cuál es su alimento básico? La leche. Ahora, ¿la leche lo toma cada 2 días, cada 3 días? Todos los días. Desayuno, almuerzo, cena. Y es más, el niño no tiene ese horario. Cada vez que llora, a veces 2 de la mañana llora, ¿no? Normalmente, ¿por qué llora? Porque tiene hambre, ¿no? Entonces, el alimento básico es la leche. Ya un adulto, aquí hace la comparación con el pan. En nuestras culturas y en la mayoría de culturas, el pan es el alimento básico en el desayuno. Entonces, de cada día. Entonces hace la comparación de la palabra de Dios, así es, el alimento básico para nuestra vida. Así como nos alimentamos todos los días con el pan o un niño de la leche, así nos tenemos que alimentar de la palabra de Dios para poder crecer. Queremos crecer, tenemos que alimentarnos entonces de la palabra de Dios, que es nuestro alimento básico y fundamental para nuestra vida espiritual. Nuestro alimento
es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Muy bien, entonces para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, vamos a ver otros pasajes que nos va a dar otras razones por qué estudiar la Biblia. Vamos a ver otras razones más. ¿Por qué? No solo es para crecer que debemos estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver otras 6 más razones. Y veamos la segunda razón. Para usarla como arma eficaz en nuestra lucha diaria. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para usarla como una arma. Todos los días tenemos luchas diarias, luchas espirituales. Y tenemos entonces armas espirituales para esa lucha. Efesios 6 nos va a dar toda la armadura de Dios. El verso 17 nos va a decir: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es, dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. O sea, la Biblia, la palabra de Dios es tu arma, la espada. Y acá se compara al soldado de esa época, pues, ¿no? En esa época no había ametralladoras, no. En esa época había espadas y tenía un uniforme el soldado, y el ejemplo es de un soldado romano. Ahí lo tenemos, el soldado romano. Entonces, ¿cuáles son sus elementos de armas? El casco de la salvación, el yelmo de protección de cualquier ataque. Le tiene una piedra o la espada caiga en la cabeza. Esto le hace proteger su cabeza. El casco de la salvación. La salvación es nuestro que nos protege. El escudo de la fe, el escudo, nuestra fe, la fe en Dios es nuestra defensa que nos protege ante los dardos, flechas del enemigo. Ahí quedan y no nos van a dañar. Tenemos la coraza de justicia, ¿no? El pectoral, la coraza de justicia, la justicia nos protege. El cinturón de la verdad, el cinto de la verdad, ¿no? Para que no se caiga nuestra ropa y poder movernos como debe ser. La verdad, usar la verdad es nuestra arma. El calzado, el evangelio, las buenas nuevas, las sandalias, el calzado, es nuestra arma también. Y la arma especial, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada. Mientras que todos los demás elementos son de defensa, la espada no solo es defensa, también es de ataque. Es la arma que Dios nos ha dado para nuestra lucha espiritual. Tenemos luchas espirituales y se van a presentar luchas espirituales. ¿Con qué nos defendemos? ¿Con qué atacamos? La espada, toda la armadura, pero en especial la espada, que es la palabra de Dios. Un soldado, en la modernidad, ¿qué le dan? Le dan su rifle, ¿no? Y en el ejército, y si pierde el rifle, ¡ay del soldado que pierde el rifle!, ¿no? Es una falta grave, ¿no? Y lo castigan severamente. Pero no solo el soldado debe portar el rifle, debe saberlo manejar, ¿no? Debe saber cómo cargarla, cómo disparar y apuntar bien, ¿no? Igual, nosotros, la Biblia debemos tenerla, pero no solo de tenerla, debemos saberla manejar, debemos saberla manipular, debemos saber usarla como arma de defensa y de ataque. Eso implica que debo conocer, saberla, estudiar la palabra de Dios. Si es mi arma, tengo que saberla, conocerla, usarla. Entonces, ahí vemos, de todo entonces la armadura de Dios, que acá Pablo lo da en el capítulo 6 de Efesios, tenemos entonces esta arma especial que es de ataque, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Jesús lo usó, como ya vimos, ¿no? Cuando fue tentado con mismo Satanás, ¿no? Escrito está, lo usó allí, y venció así al enemigo.
Nos dice 1 Juan 2:14, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Cómo han vencido al maligno? Con la palabra de Dios que permanece en vosotros. La palabra de Dios es con lo que nosotros vencemos al enemigo. Queremos ser victoriosos, queremos crecer en este año 2026 y queremos conquistar grandes cosas para Dios y se presenten los enemigos, se presenten los obstáculos, cual sea, tenemos la palabra de Dios para vencer esos obstáculos, para vencer al enemigo. Hagamos uso de nuestra arma, la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué debemos usar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios? Porque es nuestra arma eficaz. Para la lucha espiritual no vas a usar una pistola física, tenemos que usar nuestra espada. Tercero, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Para vencer la tentación y el pecado. El Salmo 119, verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Acá especifica a los jóvenes, ¿no? Que su caminar, porque son los que más son tentados en este mundo. Bueno, todos, ¿no? Pero el joven está altamente más tentado, porque el diablo sabe que si saca a un joven de allí, el joven es de influencia y bueno, y todo el resto no va a ser usado por Dios de su vida. Entonces apunta mucho a ello. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Guardar, ¿qué significa? Reservarla, atesorarla, tenerla en el corazón, en la mente. La palabra está hablando de la palabra de Dios. Y guardar no implica simplemente guardarla, sino guardarla para usarla en el momento adecuado. Dios, dice, hemos dicho que es la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo es el que va a usar, que vamos a usar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar para usarla, esta arma. Entonces, para usarla, esta arma, tenemos que tener los textos bíblicos. Pero ¿cómo vamos a usar textos bíblicos o cómo va a usar el Espíritu Santo de la palabra de Dios en nosotros si nosotros no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios? Entonces, ¿qué textos bíblicos va a hacernos recordar al Espíritu Santo el momento de la tentación, el momento que estamos en una lucha, si no leemos, si no estudiamos la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios? Por eso es importante guardar la palabra de Dios. En guardar, el leerla, estudiarla y atesorarla en mi corazón, en mi mente. Y en el momento adecuado, el Espíritu de Dios lo va a usar y vamos a poder hacer frente y lo vamos a poder recordar. Nos dice el verso 11 del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista dice, o sea, que en su corazón que ha guardado sus dichos, la palabra de Dios ha guardado en su corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Tú no quieres pecar, no quieres ofender a Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Atesora, guarda, estudia la palabra de Dios. Esto te va a ayudar para no pecar. Jamás podremos derrotar al pecado sin que luchemos contra él con la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios, así como Jesús lo hizo contra mismo Satanás. Escrito está, y el enemigo huyó. El conocimiento de la Biblia es una arma excelente contra el pecado. Cuando más sostenemos la verdad bíblica, más fuertes somos contra el pecado. Mayor conocimiento de la palabra de Dios, vamos a estar más fuertes, más alimento espiritual, vamos a estar más
fortalecidos ante el enemigo, ante la tentación que se venga. De seguro que tú has escuchado esta ilustración de la pelea de dos perros, el perro blanco y el perro negro, ¿no? Y la pregunta a veces es, ¿cuál gana? ¿Cuál gana en una pelea de perros? ¿El blanco o el negro? La respuesta es, depende de cuál está mejor alimentado. Si tú alimentas a la carne o si tú alimentas el espíritu. La carne, ¿no? Malos pensamientos, tentaciones, la lujuria. Entonces, básicamente es tentado, rápido caes ante la tentación. ¿Y nuestro alimento espiritual cuál es? Como creyentes, la palabra de Dios. Si tú te alimentas la palabra de Dios y las disciplinas espirituales ejerces, entonces vas a estar robusto espiritualmente. Y entonces ante una pelea vas a poder vencer. Entonces, por eso nos dice allí, nos recalca esto, de poder estar fuertes. Cuando somos tentados, entonces el Espíritu Santo hace surgir varios versículos en nuestra mente para enfrentar la tentación. Por ejemplo, tengamos en cuenta el pasaje o el versículo de 1 Corintios 10:13. Anótalo, escríbelo ahí. Siempre es bueno, mis hermanos, tener nuestra agenda. Yo sé que hay agenda en el celular, también se puede usar, pero agenda, ahí tengamos, ¿no? Apunte, un cuaderno, anotemos. Este versículo debemos tenerlo muy en cuenta. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No está hablando de la tentación. Ahora, hemos hablado en estos días acerca que Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando decimos Dios es fiel es que Dios cumple con lo que Él dice, con lo que dice su palabra. Él es fiel. ¿Y qué nos dice ahora? Que no nos dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir. Como cristianos ya somos libres del pecado. Nos ha quitado las cadenas del pecado. Ahora, pero también hay esta promesa, que la tentación tiene fuerza, nos atrae, ¿no? Es como a los peces le ponen el anzuelo, ¿no? Lo tientan, pues, ¿no? Y el pez entonces ve y quiere comer y va. Así es la tentación, nos atrae, nos seduce. Entonces, y es fuerte, o sea, la atracción. Ahora, pero dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. O sea, cuando eres tentado, está esta promesa. Si eres tentado en algo, dice que puedes resistir. O sea, no puedes decir, es que fui tentado y no pude resistir. No, ya me dejé nada más. ¿Qué culpa tengo yo de ser tentado? Pero aquí está la promesa, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos soportar. O sea, está en que tú puedes decir no, que sí podías hacerlo. Dios te va a dar los recursos para soportar, para vencer la tentación, para no caer en la tentación. Está la promesa ahí. Y es más, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, o sea, la solución, una salida. Tú dices, no tengo escape, ya no puedo con esto. No, es que ya no había otra, tenía que mentir. No, que la chica se me desnudó y yo qué soy hombre, dice, ¿no? O ahí estaba mirando la televisión y ya no podía. No, juntamente con la tentación hay la salida, la vía de escape.
A veces es fácil. Si estás viendo en la televisión, tienes el control remoto. Cambias de canal o saltas, ¿no? Si estás viendo como Netflix, saltas, ¿no? Y avanzas. A veces la solución es así, nada más fácil. O como José, la mujer de Potifar se le presentó prácticamente desnuda y le dijo: José, no hay nadie se va a enterar. Ven, acostémonos. ¿Qué hizo José? Huyó. A veces la solución es huir. Entonces, aférrate a las promesas de Dios, como esta promesa que está. Dios nos da recursos espirituales para poder enfrentar. Uno de ellos es la armadura de Dios que hemos visto, ¿no? Y dentro de ello la espada del Espíritu para vencer. Te hace recordar textos bíblicos en ese momento para poder enfrentar, como el escrito está. Por otro lado, si llenamos nuestro pensamiento solo de cosas ajenas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tendrá nada valioso que recordar cuando seamos tentados. En nuestra mente, los pensamientos con los cuales alimentarnos saldrán a la luz inmediatamente en nuestra conducta. Tal como tú piensas, tú vas a actuar. Entonces, ¿qué hay en tu mente? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Qué estás poniendo en tu mente? ¿Está la palabra de Dios? ¿Está la mente de Cristo? ¿O solamente estás allí la lujuria, pensamientos de odio, pensamientos de venganza? ¿Qué hay en tu mente? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Llenar nuestra mente de las verdades de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, dará como resultado la santidad y un buen comportamiento. De lo contrario, si saturamos de malos pensamientos, resultará en acciones equivocadas y que no agradan a Dios. Jesús explicó el producto de una mente que no está llena de la verdad de Dios. Marcos 7:21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Verso 23. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿O estás alimentando con cosas que al final te van a llevar a actuar incorrectamente? Entonces, atesoremos, guardemos, cuidemos nuestro corazón, estudiemos la palabra de Dios para no pecar. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios y de esta manera poder tener la mente de Cristo. Tenemos que tener mente bíblica, tenemos que tener la mente de Cristo. Cuarta razón, ¿por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Para tener un servicio efectivo, para servirle mejor a Dios. Por eso Dios le dijo a Josué tenía que ir a conquistar a la tierra prometida. Tuvo el encargo de dirigir al pueblo de Israel a ir a la conquista de la tierra prometida. Nosotros estamos en este 2026. Dios quiere que vayamos y conquistemos grandes cosas para Dios. Tenemos que luchar, tenemos que ir a la batalla, tenemos que ir a la conquista. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú te has puesto metas, propósitos para este año, personales, familiares, como iglesia, para que sea prosperado tu camino y todo salga bien. ¿Qué debes hacer? Para que tu servicio al Señor este año salga bien. ¿Qué debes hacer?
Dice ahí. Guardar la palabra de Dios, meditarla, estudiarla. Lo leemos de nuevo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, de día y de noche, si recordamos los pasajes anteriores, nuestro alimento es la palabra de Dios y debemos alimentarnos no cada semana, no solo todos los domingos, no solo 2 días a la semana, sino todos los días y no solo una vez al día, de día y de la noche, dice, todo el tiempo, sino que de día y de noche meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Guardar. Hemos dicho, atesorar en nuestro corazón, guardarlo, recordarlo, memorizarlo, pero no solo memorizarlo, guardarlo, sino obedecerlo, aplicarlo y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Anota este versículo, tenlo presente. El conocimiento a fondo de la Biblia resulta absolutamente esencial para el servicio espiritual adecuado. Queremos servirle al Señor adecuadamente, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que meditar en ella, estudiar la palabra de Dios para que Dios nos utilice. Josué tenía que ir a la conquista de la tierra prometida. Entonces, pero es importante que guarde la palabra, que medite, que estudie la palabra de Dios, que sea guiado por ello. La Escritura nos proporciona entonces la ayuda, la perspectiva necesaria para manejar situaciones difíciles. Nos enseña cómo realizar la obra del Señor. Nos muestra cómo Dios quiere hacerlo a su manera. Nos enseña a no quebrantar principios. La palabra de Dios nos enseña a no quebrantar principios que a Dios le van a ofender. Quiere que practiquemos más bien los principios espirituales para honrar a Dios, para servirle como Él desea, para tener un ministerio que glorifique a Dios. Según este texto de Josué 1:8, Dios quiere que podamos servirle preparándonos en su palabra. Tenía que leer la Biblia, no cualquier libro de motivación a la gente. Hay muchos libros motivacionales. Pensamiento tenaz, Zen número 1, todo de pensamientos, hay un montón de libros. Su máxima prioridad era estudiar, meditar, ¿qué? La palabra de Dios. Allí surge. Al ir creciendo espiritualmente, permitirá que seamos más útiles en nuestro servicio a Dios. Es maravilloso estar rodeados de bebés, pero estos no ayudan mucho en los quehaceres de la casa. Lamentablemente, lo mismo sucede cuando los cristianos no crecen. Su falta de madurez espiritual no sirve en la iglesia, sino por eso Dios quiere que podamos crecer, desarrollarnos, para que nuestro servicio sea eficaz y seamos más efectivos y no ser de tropiezo para otros. Dios quiere que crezcamos, no nos quedemos como bebés espirituales. Tenemos que crecer y luego es ser de ayuda para otros, que ser instrumento de parte de Dios para bendecir a otros. Por eso, un requisito que tenemos nosotros como iglesia, y bueno, en toda iglesia, aquel que está sirviendo en un servicio, en una área de servicio, debe estar estudiando en la academia bíblica. Porque si no, ¿cómo va a servir
si no está recibiendo palabra de Dios? ¿Cómo va a dar palabra de Dios para otros si no está recibiendo? Debe estar estudiando la palabra de Dios. Aparte, ¿no?, del tener nuestra vida devocional, que es importantísimo. El estudiar la academia bíblica. Tenemos que prepararnos para servir mejor. En este año 2026 tenemos que prepararnos más en su palabra. Por eso tenemos una ruta de crecimiento, que es la academia bíblica, para crecer. Termina la academia bíblica, o ya llevaste muchos cursos, puedes llevar ETE, estudio teológico por extensión. Terminaste eso. Puedes llevar, hay otro curso más, que es la vida y cartas de Pablo. Terminas eso, puedes llevar el seminario, el SEBAP, el seminario. Ojo, que el estudiar el seminario no implica ser pastor. No todo aquel que termina en un seminario necesariamente es pastor. En otras palabras, el seminario no hace pastores. Dios es el que levanta a los pastores. El seminario ayuda en la formación de un pastor. Pero no solo es para un pastor, es para cualquier servicio en la iglesia. Nos ayuda para poder tener herramientas, para poder servirle al Señor mejor. ¿Está bien? Por eso a muchos los estoy animando. Si has llevado varios cursos en la academia, empieza el seminario, ¿no? El SEBAP. Porque tenemos que servirle con excelencia al Señor. Estudiar. Aprender más de la palabra de Dios. No nos estanquemos, crezcamos, no nos quedemos como niños espirituales. Alimentémonos constantemente la palabra de Dios y de la sana doctrina. Si no conocemos la Escritura, seremos siervos ineficientes. Dios quiere que seamos más bien siervos eficaces. Podamos entonces conocer más de la palabra de Dios. 5. Para deleitarnos en ella. La palabra de Dios es para deleitarnos en ella. Nos dice el Salmo 1, verso 1 al 2. O sea, el libro de los Salmos empieza de esta manera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios debemos estudiarla, meditarla de día y de noche. Pero un elemento importante, que sea tu delicia, deleitarte con la palabra de Dios. Si tú eres creyente auténtico y quieres hacer las cosas de Dios, quieres hacer la voluntad de Dios, entonces la palabra de Dios va a ser tu delicia. ¿O cuántos han leído la palabra de Dios y te ha hecho amargar? ¿O la palabra de Dios ha sido, te ha hecho triste? Te pone triste si es que no quieres hacer la voluntad de Dios. Como el hijo pródigo, como diré, no el hijo pródigo, sino el hijo, o el joven rico, mejor dicho. Jesús le dijo, ¿sabes la palabra de Dios? Muy bien, ¿no? O sea, los 10 mandamientos, todo. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y esa palabra no le agradó. Dice que volteó y se puso triste y ya no siguió a Jesús. La palabra de Dios te puede poner triste cuando te confronta y no quieres dejar un pecado. Dices, no, esto no, debe estar equivocado. Cuando quiere contradecirte. Ahí, ¿no? Probablemente. Pero normalmente, cuando uno quiere servirle al Señor, agradarle al Señor, la palabra de Dios nos va a animar, nos va a alegrar, nos va a hacer un deleite, una delicia para con nosotros. La mayoría de nosotros no queremos estar tristes, queremos estar alegres. En la vida hay momentos desagradables y difíciles. Hay momentos de felicidad también. Pero la palabra de Dios nos ofrece tiempos de gozo, de deleite. El Salmo 119, verso 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras,
más que la miel a mi boca. El salmista encuentra el deleite como el mejor manjar, ¿no? Cuán dulce son para mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. ¿Cuál es el manjar que más te agrada? Bueno, yo sé que estamos en ayuno, ¿no? Y algunos ahorita estoy pensando, pero ¿cuál es el manjar que más te gusta? ¿Cuál es? La chirimoya, ¿ya? Por ahí, ¿qué? La leche asada, arroz con leche. No sé, ¿cuál es tu manjar? Torta de chocolate, tu helado, no sé. El manjar, lo que más te agrada. Cuando te dan ese manjar, ¿cómo se te pone la boca? Agüita, ¿no? Se te hace agüita. Y cuando comes, estás ahí, ¿no? Entonces, yo normalmente cuando es a mí me gustan los dulces, ¿no? Entonces hay varias cosas que me gustan, pero por ejemplo, un pay de limón, ¿no? Entonces voy a comer despacio, ¿no? Para disfrutarlo mejor, ¿no? Porque es mi delicia, ¿no? Deleite. Así debe ser la palabra de Dios en nosotros, nuestro deleite. Encontrar de tal forma que leamos la palabra de Dios en tal momento que sea para nosotros ese deleite, esa delicia. Cuando nos encontramos con cristianos tristes, desdichados, lo más probable es que tienen en su vida que han descuidado el estudio de la palabra de Dios. Cuando un cristiano se siente así es porque ha olvidado de la palabra de Dios. Dios quiere que nos deleitemos. No significa que como un cristiano no hay... Sí, tenemos momentos tristes, momentos difíciles, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí estancados. Dios nos da su palabra y nos reanima, nos hace avanzar. Dios quiere que podamos crecer, aún las dificultades. Y Dios va a usar mucho la palabra de Dios. Sexto, para ser consejeros eficaces. Para aconsejar. Tú quieres ser un buen consejero, dar buenos consejos a tus amigos, a tus familiares. Quieres dar buen consejo a tu amigo, a tu amiga. ¿De qué vas a aconsejar? ¿Qué es lo mejor que puedes aconsejar? Libros de filosofía o de la palabra de Dios. Para ser buenos consejeros debemos usar la palabra de Dios. Y para usar la palabra de Dios tenemos que estudiarla, conocerla, saberla. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela, Pablo dice eso, ¿no? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a quienes pasan por dificultades? Mostrarles la solución de Dios para sus problemas. El requisito previo para ayudar a los demás es conocer la palabra de Dios. La manera que Dios consoló a Pablo en sus pruebas fue mediante las Escrituras. Y Pablo, a su vez, utilizó lo que Dios le había enseñado para ministrar a otros. De la misma manera, necesitamos conocer la palabra de Dios para poder ser consejeros eficaces. ¿Quieres aconsejar a otros? Tienes que conocer la palabra de Dios. Por eso ponemos el énfasis. Estudia la palabra de Dios. Estudia la academia bíblica. Haz tu devocional. Aliméntate. Si no, ¿qué vas a brindar a otro? Tú quieres dar consuelo a otro, quieres palabra de Dios, quieres darle alimento a otro, fortalecerlo. Tú primero tienes que tener la palabra, alimentarte, para ser bendecido en la palabra, para bendecir a otro. Ese es el principio. Y mis hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios cada día. A eso le llamamos tener nuestro devocional.
O sea, leer, apartar un tiempo de cada día para poder leer, orar al Señor, leer, estudiar la palabra de Dios. Este año estamos empezando un nuevo plan de lectura. Anteriormente hemos tenido el plan de lectura de leer la Biblia en un año. Entonces estamos viendo que mejor lo estamos ampliando a poder tener la lectura en 2 años. Entonces estamos empezando un nuevo plan y ahí está en el Facebook, está en las redes sociales, en el WhatsApp se ha distribuido, entonces para leerlo. Y en el Facebook sale la lectura de cada semana, ¿no? Se publica. Entonces, ¿cómo es este plan? Es leer la Biblia en 2 años. Cada día va a haber una lectura del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Va a haber en cierto momento que en vez del Nuevo Testamento va a haber un libro de Salmos, pero normalmente es uno del Antiguo, uno del Nuevo. De tal forma que empiezas en Génesis y en los 2 años Malaquías. Leemos el Antiguo Testamento una vez completa, de corrido, todos los días. Y el Nuevo Testamento se va a leer 2 veces, o sea, uno el primer año y otra vez el segundo año. Es así la lectura. De tal forma que tenemos una lectura del Nuevo y del Antiguo Testamento. Es que acuérdate que el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo. Entonces, por eso. Entonces leemos un capítulo o una porción bíblica del Antiguo y una porción del Nuevo Testamento. Así va a ser la lectura. Entonces, hoy, ¿en qué nos ha tocado? Génesis, ¿qué capítulo? 4. Mateo 4. Entonces ahí, si no te has puesto al día, ponte al día, mi hermano, mi hermana, y podamos leer la Biblia, estemos ahí. Entonces ahí está el plan de lectura, un PDF, ahí está publicado en las redes y cada semana en el Facebook va a aparecer también allí, o también el boletín de la iglesia, ahí también está el plan de lectura para poder tener y seguir. Entonces leamos la Biblia, y no solo leerla. De toda esa lectura, que puede ser 2 capítulos diarios, por lo menos un versículo va a tocar tu corazón y va a ser de bendición. Aprópiate de ese versículo en ese día, que Dios con eso va a ayudarte, te va a bendecir ese día de una manera muy especial. Muy bien, entonces estudiemos la palabra de Dios. Por último, para poder hacer discípulos, para discipular, la Gran Comisión nos da ir de hacer discípulos. Y dice aquí, segunda carta de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, enseñar a otros. No podemos transmitir a otros aquello que nosotros no hemos aprendido. Queremos discipular, enseñar, guiar. Los cristianos mayores en la fe somos responsables de guiar a los nuevos. Discipular es lo que se llama ahí, ¿no? Enseñarles. Pero para enseñarles yo tengo que haber aprendido. Bueno, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, hacer tu devocional, estudiar en la academia bíblica. No hay nada más desalentador como no conocer las respuestas de las preguntas que nos hacen la gente. El conocimiento bíblico es decisivo para poder discipular a otros. Y una segunda pregunta que surge del pasaje leído es cómo estudiar la Biblia. Y nos da 2 consejos de cómo estudiar la Biblia. Primero, nos preparamos desechando el pecado. Nos tenemos que preparar desechando el pecado. Nos dice 1 Pedro 2:1, desechando pues toda
malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El primer paso es prepararnos, desechando el pecado en nuestras vidas. Tenemos que abandonar el pecado para que la palabra de Dios nos beneficie. Tenemos que quitar, rechazar lo malo. Es como, por ejemplo, este vaso está con agua, ¿no? Para llenarlo de otro elemento tengo que sacarlo de acá, ¿no? Y poner otro. Entonces, igual, en nuestro recipiente, nuestro corazón, nuestra mente, tengo que desechar lo anterior, todo lo negativo, todo lo anterior, para poner algo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que desechar? El pecado, la hipocresía, el engaño, para ahora la palabra de Dios venga y nos ilumine. Nos dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre, ¿qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar para vuestras almas. O sea, reemplacemos el pecado, todo eso es con la palabra de Dios. Una forma excelente de comenzar nuestro estudio bíblico es un periodo de confesión, poniéndonos a cuenta con Dios y, por supuesto, pidiendo que Dios nos ilumine. Lo primero que debemos hacer entonces es, antes de estudiar la palabra de Dios, Señor, ponernos a cuentas con el Señor. Como ejemplo, hoy día hemos tenido la Santa Cena, es una disciplina que nos ayuda también a ponernos a cuenta con el Señor. Desechar. Y ahí entonces poder ahora el Señor me guíe, ¿no? Importante, ponernos a cuenta con el Señor, desechar. Entonces, está la ilustración también que Jesús hizo acerca del endemoniado que limpia su casa, ¿no? O sea, salió el demonio, pero ahora que le toca limpiar su casa y ahora llenar de ¿qué? De Dios, del Espíritu de Dios, de su palabra, para que cuando venga de nuevo el demonio y viene, dice que va y viene con 7 más, y si encuentra deshabitada la casa, vacía, la ocupa fácilmente. De nuevo, igual, Dios nos ha renovado, nos ha librado, nos ha hecho libres y nos ha hecho todo cosas nuevas. Pero tenemos que llenar esta casa. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con las disciplinas espirituales, que el Espíritu Santo nos llene a nosotros para poder hacer frente y para poder ser usado y ante el venga el enemigo, cualquiera, estar preparados. Segundo, deseando toda la palabra de Dios. Dice el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya hemos dicho, queremos crecer este año 2026 y queremos crecer espiritualmente. Para ello debemos alimentarnos de la palabra, la leche espiritual no adulterada. Pero lo primero que dice aquí Pedro es desead como niños recién nacidos esta leche. La palabra desead es un término que aquí se expresa como un deseo y a su vez es una orden enfática. Desead, deseen. Mira, tú que estás empezando este año 2026, que lo primero que debes hacer es desea la palabra de Dios. Estudia, anhela estudiar la palabra de Dios. El crecimiento espiritual y la madurez no son automáticos en la vida cristiana. Hay que empezar ese proceso. Como niños recién nacidos, dice el texto. Ahora, Pablo está hablando simplemente o solo dirigiéndose a lectores recién convertidos, recién nacidos de nuevo. No necesariamente. La imagen mental es de los niños que buscan alimento. Acá está como recién nacidos, como niños recién nacidos. Ahora, ¿cómo es un niño recién nacido? Para alimentarse, ¿qué hace el niño? Lloro, ¿no? Llora. Y llora desconsoladamente, ¿no?
si tú no le haces caso. ¿No? Y los papás primerizos a veces sufren, no saben qué hacer, y a veces es que tiene hambre nada más. Hay otras razones a veces, pero fundamentalmente llora por hambre, ¿no? Leche. Entonces ya sabe la mamá que tiene que darle el pecho, ¿no? Y cuando va creciendo más ya darle, ¿no?, la fórmula. Pero el alimento básico es la leche materna, que hay que darle, ¿no?, la no adulterada. Entonces el niño llora, anhela, tiene hambre, entonces llora, clama. Y los padres lo saben muy bien, que el nacido expresa a través del llanto y lo hace ardientemente, y a veces lo hace 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? ¿Y qué hay que hacer ahí? No lo puedes dejar de que siga llorando y llorando, ¿no? Se paran, ¿no? Papá o mamá se paran y atienden al niño y le dan su alimento, ¿no? La mamá principalmente, porque le va a dar el pecho. Entonces, recién nacido, llora, clama, porque con ello está en juego su vida para alimentarse. Ellos actúan como que su vida está dependiendo de esto, de su alimento para ellos. Del mismo modo, los creyentes deben demostrar su anhelo por la palabra de Dios. Pedro alienta a sus lectores a desear la leche de la palabra de Dios. No los reprende aquí, sino que quiere que ellos apetezcan el alimento espiritual. Es por ello, en la traducción NTV de este mismo versículo, lo dice de una forma más comprensible para nosotros. Miren, lo leemos. NTV dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Qué te parece? ¿Lo leemos de nuevo? Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Estamos anhelando la palabra de Dios así? Es lo que nos está diciendo. Anhela, como el recién nacido, esa leche, clama, pídelo, búscalo. Pedro exhorta entonces a los lectores, a los creyentes, a que puedan apetecer ese alimento espiritual, así como los recién nacidos anhelan esa leche a la hora de comer, ¿no? Luego dice no adulterada. Antes vendían la leche, a veces tocaban en botellitas, ¿no? O en el establo que había que ir a recoger. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de hervir leche pura? ¿Cómo es cuando hierves la leche de vaca pura? ¿Qué se forma? Una nata. ¿Y cómo es esa nata? ¿Blanquita y delgadita? Es gruesa. Y sale amarillita, pues, ¿no? Así es. Pero cuando no es pura, apenitas sale una natita blanquita, delgada. Eso significa no es pura. Ha sido adulterada. Le han echado agua. O bueno, lo que pasa ahora también es que antes de eso ha sido descremada, ha sido sacada, procesada ya. Ahora, la leche que nos venden son procesadas, son adulteradas ya. Ya no son puras. Y algunos ya las leyes les han exigido a que sean honestos y que ya no ponen producto de leche, dicen producto lácteo. ¿Por qué dice producto lácteo? Es un derivado, ¿no?, de la leche, no que es leche pura. Ya es un producto lácteo. Y algunos son más lácteos que otros, o sea, casi a otros ni siquiera es de vaca, es soya, otros productos. Entonces, o combinado, ¿no? Entonces, Dios quiere que nos alimentemos con la leche no adulterada. ¿Cuál es la leche no adulterada?
la palabra de Dios, la Biblia directamente. O sea, no es de que escuches prédicas de otros. A veces tú escuchas prédicas, qué alimento, te puede ayudar, pero ya fue adulterada. ¿A qué me refiero? A veces escuchamos prédicas en internet de personajes y a veces le damos la autoridad como fuera palabra de Dios. Dios ha dicho. Es lo que dijo esa persona en base de la Biblia, pero puede equivocarse. Donde no hay error absoluto es cuando vamos a la fuente, que es la palabra de Dios, la Biblia. Podemos leer libros cristianos y es bueno. O sea, escuchar prédicas tampoco no les digo que no nos ayuda, pero no quieres equivocarte, quieres un alimento sólido, es directo. La palabra de Dios, la Biblia, la leche no adulterada. Lo demás, un libro cristiano también hay que leer. Y buenos libros, mis hermanos, que sean bíblicos, porque hay libros también, dicen cristianos, luego ni citan ni un texto bíblico. Están buenos libros cristianos. Pero lo mejor es la palabra, de frente, leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Y para eso es bueno tener de repente un comentario bíblico, un buen comentario bíblico que te va a ayudar a entenderlo bien. Muy bien, entonces, no adulterada, no mezclada. Dios quiere que nos alimentemos. Por eso tenemos que tener cuidado mucho con las sectas, los grupos sectarios. Te citan Biblia, pero totalmente adulterado y tergiversado, mezclado con otras cosas. Para que no nos engañen, tenemos que conocer como el billete falso, ¿no? Para que no te engañen con un billete falso, tengo que conocer bien el original, la palabra de Dios, que no nos engañen. Entonces, por eso, tenemos que desear ese alimento espiritual, la Biblia, la leche no adulterada, anhelarla, desearla. Dios usa su palabra para que una persona se salve, pero a su vez, para el crecimiento de una persona, usa su palabra también. Por eso dice, para que crezcáis en la salvación, ¿no? Es el texto que nos dice. Nos ha salvado a través de la palabra de Dios. Alguien nos predicó de la palabra de Dios, del Evangelio, las buenas nuevas. Pero ahora, para poder vivir en la vida cristiana, necesitamos crecer. Y para ese crecimiento en la vida espiritual de nuestra salvación, necesitamos de la palabra de Dios. Deseemos la palabra de Dios, reconociendo que es vital para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. ¿Vas a anhelar la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana? Anhelemos, deseemos y como vimos también, deleitémonos. Busca a deleitarte la palabra de Dios, ¿no? Que cuando leas la Biblia no la dejes hasta que el Señor te hable y te renueve, que dé un texto bíblico, un versículo de ese y te apropies de ello. La Biblia es esencial en la vida cristiana, es la palabra inefable, sin error, completa, suficiente en Dios para nosotros. Constituye nuestra fuente de verdad, autoridad, felicidad. Es a través de la cual tenemos victoria, crecimiento, poder, dirección. Es una llave absolutamente imprescindible para crecer espiritualmente. ¿Queremos crecer espiritualmente en este año 2026? Tenemos que leer, estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Eso implica hacer nuestro devocional, leer la Biblia cada día, estudiarla, estudiar en la academia bíblica, hacer los estudios bíblicos, asistir los domingos, escuchar las prédicas, ¿no? Todo. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento espiritual. Amén. Oramos. Padre, gracias, oh Señor, por este tiempo de poder haber meditado en tu palabra y reconocer la importancia de tu palabra para nuestra vida, que es nuestro alimento espiritual. Queremos crecer este año 2026. Ayúdanos, oh Señor, que podamos anhelar, desear tu palabra cada día y podamos crecer en ella y tener los beneficios, todo lo que hemos visto en esta mañana acerca de la importancia de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, te damos.
En el nombre de Jesús oramos así. Amén.